Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy me complace presentar este trabajo de investigación denominado Investigadores Educativos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Formación, Desafíos y Oportunidades, el caso del doctorado en Investigación e Innovación Educativa. Este trabajo no hubiera sido posible sin la gran colaboración del doctor Benjamín Gutiérrez Gutiérrez y la participación de un servidor, doctor Roberto Ochoa. También celebramos que se abran estos espacios como lo es el Congreso ETC 2024, que año con año nos permite a nosotros como investigadores completar este proceso crucial de la investigación que es el de la difusión, el de la divulgación del conocimiento. Este congreso es organizado por la Facultad de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el cual es posible que brinda toda la infraestructura y la organización para llevar a cabo celebrar este congreso. Pues para comenzar a entender nuestro problema, nuestra situación es interesante o es particularmente importante conocer nuestro contexto, contextualizar la situación. Es un hecho irrefutable que el conocimiento, los saberes, la información se está renovando constantemente, va cambiando. Lo que hoy sabemos, lo que ayer sabíamos, hoy cambia completamente. Entonces el conocimiento va circulando, va moviéndose, va modificándose de manera irrefrenable. Ajá. Por lo tanto, es axiomático decir que, bueno, esto no cambiará, no será posible modificar esta premisa, que el conocimiento y los saberes pues van fluctuando día con día. Por lo tanto, deben existir mecanismos que permitan subsanar, ¿no?, esta situación, mecanismos que permitan a las personas descubrir, renovar, actualizar estos saberes. La investigación es uno de ellos. Entonces, la investigación se posiciona como una herramienta en la que el ser humano puede cubrir o llenar esas lagunas que se van heredando con el paso del conocimiento nuevo. Entonces, la investigación se coloca como una prioridad, ¿no?, en el campo educativo. Esto nos lleva obviamente a la parte, como mencionaba, escolar, la parte educativa, en donde la investigación pues tiene un rol indispensable, puesto que a partir de la investigación se da solución a problemas dentro de este paradigma. Entonces, dentro del contexto áulico, no solamente áulico, sino administrativo, de políticas públicas o educativas, la investigación se posiciona como un eje neural, ¿no?, a que acompaña a la renovación de estos saberes y a la solución de estos problemas en este contexto, en este escenario. ¿Y cómo se lleva a cabo la investigación? Pues el agente que desempeña esta función pues son los investigadores educativos. Entonces, el investigador educativo asume una función de vital importancia, que es ser el mediador entre estas situaciones en las cuales pues, se analiza, se propone o se innova en términos de metodologías, técnicas, procesos educativos. Pero ¿cuándo es que surge o en qué momento el investigador educativo o su labor empieza a fecundar? Pues existen varios momentos, ¿no? El primero normalmente se da al redactar o al empezar un trabajo de tesis, se empieza a fraguar la habilidad, se empieza a desarrollar la habilidad del futuro investigador a partir de la licenciatura, al presentar un trabajo de tesis, y se robustece en su tránsito por el posgrado, la maestría y mucho mayor o más profundo en un doctorado. Entonces, en estos ámbitos es en donde se fortalece esta habilidad investigativa. Y se formaliza en posgrados que están abocados pues, a la investigación, tal es el caso del doctorado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde pues, se forman
futuros investigadores educativos que permitirán o realizarán cambios y propuestas para mejorar pues, el sistema, políticas educativas y un amplio crisol de posibilidades. Entonces, una vez entendiendo la importancia de la investigación, de la función de los investigadores y nuestro contexto, pues procedemos a un análisis teórico que dé un soporte a la propuesta que se presenta el día de hoy o que se presentó en el trabajo de investigación. Entonces, como propuesta teórica, se parte del modelo educativo Minerva, es un modelo que está en consolidación, es un modelo que propone un enfoque de enseñanza y de aprendizaje sustentado en el constructivismo social, es decir, que el aprendizaje, la construcción de conocimientos se da a partir o se da a partir de la internalización, ¿no?, individual o de tender un tejido social o de tender lazos sociales, interacción con otros seres humanos, ¿no? Puede ser en este caso con pares, es decir, entre compañeros, o una relación entre el docente y el aprendiente. Entonces, este constructivismo social parte de la premisa de que el conocimiento parte de estímulos exteriores para una posterior internalización. Pero más allá del enfoque, que es importante tener en cuenta el enfoque de aprendizaje y de enseñanza que plantea la universidad, también fue necesario revisar modelos en los que se proponen ciertos atributos o características en la formación de investigadores. Por ejemplo, tal es el caso de Evans, que propone un modelo en el que se parte de tres aspectos interesantes, que suele la parte cognitiva, ¿no?, la parte aptitudinal y la parte actitudinal. ¿No? Esto obviamente nos suena bastante familiar porque tiene o podemos ubicarlo dentro del sistema conceptual de las competencias, ¿no? Entonces, esta es la aportación de Evans. Bray y Brun proponen también un conjunto de características o atributos que veremos un poquito más adelante, en el que se describe pormenorizadamente y de manera minuciosa ciertos atributos y características que debe cumplir un investigador educativo, ¿no? Ríos Tobar, por su parte, también propone un eje o propone un conjunto de ejes en el que se propone que la labor investigativa tenga que ver con la parte de la generación de un producto o de un proceso, es decir, el planteamiento de saber plantear un problema, saber saber hacer análisis. Entonces, Rivas Tobar propone ciertas acciones que debe de asumir un investigador como tal, ¿no? En el caso de Moreno Vallardo y de Pérez Reveles, pues ellos condensan mucha de esta información, proponen modelos propios, con atributos y características particulares, pero inspirados o fundamentados en los modelos que he mencionado hace un momento. Por lo tanto, entonces ya una vez sustentado este trabajo o teniendo un enfoque teórico base, pues procedemos al diseño metodológico. En cuanto al diseño metodológico, bueno, se decidió que lo más importante para este trabajo o para poder dimensionar o vislumbrar de manera holística el problema, pues era abordarlo desde el paradigma interpretativo, ¿no? Es decir, no vamos a focalizarnos en la parte numérica, cuantitativa, predictiva, estimativa, sino más bien tratar de hacer una comprensión de las causas o de cuál es la vivencia del participante. Entonces, nuestro paradigma se sustentó en la parte interpretativa. Por lo tanto, nuestro enfoque parte de la subjetividad, ¿no?, de un enfoque cualitativo, en el que, bueno, estimamos que no va a ser necesario eh, echar mano de la parte estadística o de la parte numérica, sino de
poder entender desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia, y esto nos lleva al método, un método fenomenológico, desde la experiencia propia de los participantes, abordar este fenómeno, ¿no? Y como técnica de recolección de datos se propuso o se llevó a cabo entrevistas a profundidad en la que, bueno, hubo durante el trabajo documental de este proyecto, surgieron categorías base, surgieron categorías que nos permitieron tener un primer referente, fue un trabajo de categorización deductiva. Entonces tenemos la técnica de entrevista a profundidad con ciertos núcleos temáticos base y que se fueron ampliando durante las interacciones con los participantes. Entonces el instrumento consta de 10 preguntas base que adoptan a ciertos términos, categorías, definiciones de la revisión documental y se fueron ampliando más adelante. En cuanto a los participantes, se trata de investigadores educativos que ya transitaron por el doctorado en investigación e innovación educativa de la UAP, y la característica los criterios de inclusión en este proyecto, pues en principio fue tener al menos un participante por cada generación. Tomamos en cuenta 5 generaciones, es un posgrado joven. Tenemos participantes desde la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación que aportaron su experiencia, sus anécdotas, porque cada uno de ellos, o más bien en su total, el gran grueso de ellos, tuvo que transitar por problemáticas diferentes que vamos a analizar más adelante. Algunos problemas como referente a la propia naturaleza del posgrado en creación, es decir, los primeros, la parte de infraestructura. Otros nos comentaron sobre problemas que tuvieron que ver con la pandemia, por ejemplo. Entonces, esta parte es bien interesante porque es bastante nutritiva en cuanto a las experiencias. Entonces, los participantes del criterio de inclusión fueron personas egresadas del doctorado en investigación e innovación educativa de la UAP y pertenecientes a diferentes generaciones. En cuanto a la parte ética, bueno, se describió de manera muy detallada la parte del consentimiento informado, se les notificó que estos resultados se iban a difundir, se iban a utilizar en diferentes foros, ellos autorizaron su uso y fue una parte que se cubrió a cabalidad, la parte ética. La parte del análisis metodológico se llevó a cabo gracias al software de análisis cualitativo MaxQDA en su versión más reciente, la 2022, que nos permitió llevar a cabo pues, el proceso de codificación, primero en principio la segmentación, pasamos a la codificación, se ocuparon familias de códigos y al final, bueno, del tratamiento dentro del programa, se llevó a cabo un reporte inteligente y una matriz de doble entrada para el tratamiento de la información, organizarla de manera más óptima. Como siguiente paso orgánico, pues es el análisis de estos resultados y bueno, para ello se partieron de 4 grandes núcleos temáticos, 4 categorías de análisis. Al principio lo denominamos o lo nominalizamos como los retos procesuales, es decir, los retos que hubo durante, bueno, hacemos una referencia aquí. Para un investigador, su estado de consolidación pasa al momento de realizar su trabajo de formalización de tesis en su posgrado. Es decir, muchos de los problemas que se van a anecdotar en este momento tuvieron que ver con el mismo proceso de la elaboración de la tesis. Entonces, a esto lo denominamos retos procesuales. ¿Qué problemas hubo desde el planteamiento del problema, del tema, la selección del tema, la revisión del estado del arte, el análisis de los resultados, el diseño metodológico? Bueno, en esta categoría se contemplan. También tenemos retos de orden intelectual, es decir, aspectos que tienen que ver con el pensamiento crítico, pensamiento autónomo, metacognición, van enmarcados en esta gran categoría. En cuanto a los retos aptitudinales que tienen que ver con la parte de la habilidad, se exploran ciertas habilidades o ciertas situaciones en las que tuvieron que afrontar los participantes y que pues queda encuadradas en esta gran categoría. Y finalmente la parte axiológica, la parte de los valores y de las actitudes,
que ellos refieren queda también enmarcada en esta última categoría. Y bueno, para dar continuidad a esta situación, tenemos en principio que un problema que se refirió fue, por ejemplo, el cambio de tema. Este participante nos comparte su experiencia, nos dice que, por ejemplo, un problema en el que transitó es que ya había avanzado, ¿no? Ya había avanzado bastante en su investigación, aproximadamente unos, no sé, 4 meses, él refiere, y de repente le cambian el tema de investigación y esto genera pues un problema porque él ya tenía, si él fue aceptado en este doctorado bajo cierta idea de su tema de investigación, entonces tuvo que replantear, él nos comenta, tuve que replantear mi tema de manera apresurada y sobre las marchas. Se convirtió en un tema que no quise investigar originalmente. Entonces aquí ya surge una situación problemática porque aquí, por los tiempos que conocemos que se dan en los posgrados y en los programas educativos, pues tuvo que de manera apresurada cambiar el tema y estudiar o trabajar con otro concepto, otra idea, otra temática muy diferente a lo que él tenía en mente. También tenemos que hay un problema en el abordaje epistemológico, es decir, había temas muy interesantes, que los ceñían particularmente a la parte educativa. Si bien es cierto, es un posgrado en educación, no podemos negar la idea de que la educación está permeada por muchas otras disciplinas, aspectos políticos, económicos, filosóficos, sociológicos. Entonces, no se puede únicamente circunscribir al concepto educativo sin reconocer que pertenece o está conectado con muchas otras áreas. Entonces, esta participante nos dice, ¿sabes qué? Es que mi trabajo tiene un impacto político, pero a mí me llamaron la atención y me dijeron, ¿sabes qué? Ciñelo a la parte educativa. Entonces, esto es bien interesante. También es interesante reconocer que muchos de los estudiantes del doctorado provienen de áreas, unas más, unas menos, alejadas de la educación, desde ingenierías, área de la salud. Entonces, hay un cambio o hay una etapa en la que el investigador debe adaptarse al contexto educativo. Por ejemplo, esta participante nos dice, yo provengo del área de la literatura, no la forma en como yo hacía investigación era diferente. Entonces, esta participante tuvo que replantear su quehacer como investigadora porque ya pertenecía a el área educativa. Entonces, esto también es de llamar la atención. Y sabemos que como investigadores debemos de buscar las fuentes más actuales. Y sabemos que hasta el momento el lenguaje de la ciencia, esto es un comentario un poco aventurado, pero el lenguaje de la ciencia en este momento es el inglés. Entonces, también no tener desarrollada esta habilidad de una comprensión de una lengua extranjera, particularmente el inglés en este momento, pues representó un problema, un gran reto. ¿No? Para mí fue un reto consultar fuentes de información porque muchas estaban en inglés y bueno, no me considero tan apta o con esta habilidad tan desarrollada hasta ese momento. Entonces también el no contar con esta habilidad puede llegar a ser un obstáculo que frene un poco el proceso investigativo dentro de los posgrados. Y bueno, nos comenta una participante, es que nos comenta, yo siento que no hay una congruencia curricular. ¿Por qué? Porque muchos hacemos etnografías, hacemos trabajos de campo y tenemos que movilizarnos al contexto en el que se lleva a cabo pues, la investigación. Sin embargo, debo cumplir con la asignación de materias que se me da en el posgrado. Entonces yo tuve una experiencia, nos dice esta persona, yo tuve una experiencia en la que mi profesor me puso 8 simplemente por el mero hecho de no estar presencialmente en la clase, pero no por mi voluntad, sino porque tenía que cumplir la parte de ir con mis participantes al contexto referido. Entonces es una incongruencia que se nos pida hacer investigación, por ejemplo, etnográfica, y por un lado, pues no me tomen eso en consideración y me asignen una calificación a la cual no soy merecedor, ¿no? Y de mi profesor de asignatura me puso 8, argumentando que no iba a las clases, pero obviamente es una parte incongruente y lógica porque se me pide también estar en el campo de la investigación. Estos son los primeros 4, tenemos
los primeros 5, tenemos 4 más en esta parte de los retos procesuales, es decir, durante la elaboración de las investigaciones. Tenemos un problema también de seguimiento, procedimientos de seguimiento. En cuanto a las estancias internacionales, nos comenta esta participante, yo fui a una estancia internacional y me sentí muy desamparado. No me sentí muy desamparado porque no me sentí acompañado, no sentí que hubiera un seguimiento, me sentí bastante solo, ¿no? Durante esta estancia de investigación, entonces me parece que se debería generar, ¿no? Se debería generar una estrategia en la cual se dé un acompañamiento a las personas, investigadores que se encuentran haciendo investigación en instancias internacionales. Por otro lado, como mencioné al principio, un hito dentro del campo educativo pues fue la pandemia por COVID-19 y muchos investigadores doctorado eh, tuvieron que replantear su metodología, puesto que la recolección de datos en principio se tenía pensada de manera física. Entonces, la contingencia sanitaria limitó esta parte. Entonces, nos dice esta participante, yo no contaba con que mis entrevistas y evidencias fueran a ser en formato físico. Parte esencial de mi investigación era evaluar el desempeño de mis participantes en tiempo real. Ese era un planteamiento metodológico que tenía. Por la parte del COVID-19 tuvo que rehacerlo y ahora de manera virtual a distancia, porque obviamente por la situación de contingencia que se vivió hace un par de años. Entonces, este replanteamiento metodológico puede aplicar no únicamente en una pandemia, sino ante otras situaciones. Otro aspecto dentro de la parte procesual fue las técnicas de análisis, nos comenta este participante. Me hubiera gustado que me enseñaran a usar programas especializados de análisis cualitativo como Atlas y lo poco que sé es porque he visto tutoriales, tuve que aprender por cuenta propia. Estaría bien que un especialista nos impartiera estas lecciones. Entonces se habla de que se está enseñando de manera artesanal o tradicional la parte del análisis cualitativo y se está exigiendo que haya una mejora en cuanto a la inclusión de tecnologías dentro de la investigación. Esta pareciera ser que es un área proclive a mejorar con el paso de los años, porque hasta este momento los participantes refieren que no tienen esa sensación de haber aprendido el uso de estos importantes programas virtuales para el desarrollo de su quehacer investigativo. Y algo de lo más interesante que se vivió en este ciclo de entrevistas fue que un compañero, un investigador, fue desafortunada su experiencia porque él compartió su tema de investigación con expertos, porque él es ingeniero, y estas personas abusaron de esa confianza y ocuparon su tema para investigación propia. Entonces aquí fue un sujeto que fue sujeto a plagio su trabajo, entonces pues él tuvo que transitar por muchas problemáticas y solicita ayuda a esos expertos de la otra facultad, porque no había expertos en mi tema, en el doctorado. Mi tema tiene que ver con la tecnología. Se aprovecharon de mí y plagiaron mi idea y mi tema de investigación. Y esta persona, pues estaba temerosa, este participante, puesto que habría que rendir cuentas a CONACYT. No sabemos que el plagio es un acto penado en todas las instituciones de educación superior validadas por esta comisión, por este organismo que es el CONACYT. Entonces, pues estaba bastante preocupado por ese tema. Entonces, no hay unos protocolos de acción que amparen al investigador, futuro investigador, ante este tipo de situaciones. Y esto nos lleva pues a los retos intelectuales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte del pensamiento crítico. En parte del pensamiento crítico nos comenta este participante, a mi parecer sí se desarrolló mi pensamiento crítico, tuve que resolver varios problemas durante las etapas de mi investigación a través de la reflexión, ¿no? Incluso hasta de la retrospección, de la reflexión, e incluso la autodeterminación, es decir, lo tengo que hacer de esta forma y no de la otra por tales motivos, ¿no? Y también se comentó que, bueno, el fomento al pensamiento crítico dependía en gran medida del docente. Había docentes que olvidaban completamente esta parte
y había otros que lo retomaban en sus asignaturas. También se comentó que, por ejemplo, es que no se veía de manera transversal, sino únicamente se abordaba en una sola asignatura aislada, y ahí se quedaba. Entonces, esto es bastante interesante. El pensamiento crítico como un eje dentro de la formación de los futuros investigadores o investigadoras. Hubo un pensamiento autónomo. Mi asesora me aconsejaba y tenía muy buenas ideas, pero al final del día, yo era quien decidía, ¿no? Porque yo era el experto en mi tema. Entonces aquí hay una independencia, hay una autonomía que se llevó a cabo de manera fehaciente, ¿no? En muchas ocasiones no coincidía con mi asesora y yo tomé varias decisiones importantes sobre mi línea de investigación. Ella lo respetó. Entonces, se trabaja con esta autonomía y se respeta a la vez. Y hubo también procesos metacognitivos, ¿no? En cuanto a esta parte de retos. Creo que desde el principio fui descubriendo qué quería aprender y cómo lo iba a aprender y cómo iba a innovar. Entonces, esta reflexión, pues evidentemente habla de procesos cognitivos explícitos, de orden superior, ¿no? Varias veces me cuestionaba por qué aprendía ciertas cosas y descubrí que yo aprendía mejor usando cierto software en entornos virtuales que con los tradicionales, por ejemplo. Entonces, este proceso de metacognición, pues en el caso de este participante sí se llevó a cabalidad. Y en la parte de la creatividad fue mencionado esta fue una oportunidad de poder explotar la parte creativa dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo en estas generaciones. Esto nos lleva, por lo tanto, a la parte de los retos aptitudinales, o sea, es decir, las habilidades, y una de ellas fue la escritura. En cuanto a la escritura académica, dice, yo provengo del área de la lingüística y yo solía ocupar pues ciertas figuras retóricas, ¿no? Por ejemplo, hipérboles, metáforas, analogías, y tuve que limitarme y contenerme un poco porque la naturaleza de la investigación educativa pues refiere concreción, sintaxis, ser bastante directo, entonces pues se deja este estilo, ¿no? De redacción por la asunción de una forma más académica y pues para muchos fue un gran reto. Por otro lado, tenemos la parte de la comunicación, ¿no? Dice en este caso, la comunicación con mi asesora no era la mejor, sus ideas no eran compatibles con las mías, ¿no? Mi asesora, aunque no era de mi área, estaba pendiente de mi avance. Entonces aquí podemos ver una ambigüedad. Por un lado, se habla de que sí existió una comunicación como tal con los asesores, como tal, sí hubo un acompañamiento. Y por otro lado, pues bueno, dicen en términos de compatibilidad, pues no, como tal, hubo ahí ciertas vicisitudes. Y esto nos lleva pues a la interacción. Dice, tengo entendido que los miembros del comité tienen que leer muchísimos trabajos. Entonces, esta parte de la interacción remite a el tejido comunicativo que se tiende con los comités. Es decir, los comités evaluadores cada semestre dan opiniones o sugerencias. Entonces, este participante nos dice, me parece que lo que comentaban no abonaba nada, ¿no? Entonces se quedaba como en una parte completamente o mayoritariamente burocrática, ¿no? Y que realmente no tenía mucha relevancia en sus decisiones. De los comités son más una faramaya, una apariencia, un requisito que un verdadero intercambio de ideas. Me comentaban cosas triviales, frívolas, como una coma, un estilo, que realmente no aportaban sustancia, ¿no? A el trabajo como tal. Entonces, la parte de la interacción con los comités, pues fue un aspecto bastante comentado y que, bueno, queda sobre la mesa para la reflexión. Finalmente llegamos a la parte de los retos actitudinales, en donde, bueno, vemos que, por ejemplo, el trabajo de equipo destacó. Nos dice este participante, desde mi perspectiva, mis compañeros no contaban con los referentes básicos para hacer investigación, no aprendí casi nada de ellos. Creo que la selección de candidatos fue laxa. Entonces, este participante tiene la sensación de que hubo un aprendizaje paupérrimo, por parte de él con los aportes de sus compañeros. Entonces, esto es bastante interesante porque al principio de la presentación yo establecí que el eje o el enfoque de aprendizaje dentro de este contexto era
socioconstructivismo. Entonces, si no se está atendiendo esta relación, pues nos permite hacer la pregunta o el cuestionamiento es que cómo se está dando el aprendizaje si no es a través de la interacción con otros, ¿no? Siempre me sentí acompañado por mi asesor de tesis, teníamos diferencias conceptuales, pero eso abonaba al trabajo. Y aquí, de manera opuesta, pues se dice que la relación o la comunicación con sus asesores, pues mayoritariamente, sin llegar a la cuantificación, pues era buena. Entonces, el trabajo de los asesores destaca como un aspecto bueno y que hubo como o acertado, que hubo un acompañamiento y en el cual, bueno, pues los investigadores no se sintieron abandonados. Y también la parte de la socialización del conocimiento. Dice, recuerdo que participamos en el diseño y construcción y publicación de una revista interna. Durante esta etapa pudimos socializar nuestras propuestas, hubo un intercambio, después me enteré de que ya no hubo seguimiento de estos proyectos. Hubo una especie de mini congreso en el que tuvimos la oportunidad de visualizar lo que hacen otras personas, por ejemplo, los de mi generación, o los anteriores o los posteriores. Entonces, estos espacios son caracterizados por los participantes como aspectos acertados, ajá, dentro del doctorado, que se hizo, que llegó a la socialización, al compartir formas de pensar. Esto abonó a su formación como investigadores. Entonces, la parte de la socialización del conocimiento se coloca como un aspecto deseable, ¿no?, dentro de la formación de los investigadores. Y bueno, se habla también de un compromiso mayoritariamente en este caso individual, ¿no? Dice, desde el principio del doctorado me comprometí con mi trabajo, era algo que quise realizar desde hace mucho tiempo y el doctorado fue el momento perfecto. Y esto denota, desde luego, pues un compromiso de manera individual. Y esto nos lleva a una antípoda, que sería la parte de la responsabilidad docente, en el que igual dice, siento que algunos profesores no estaban tan comprometidos con la materia, siento que hacían el mínimo esfuerzo. Entonces, hay una sensación de que el aporte docente no estaba refractando como debería ser en la formación, pues, de los participantes. Me parece que los docentes dominan la investigación, pero no la parte formativa. Entonces aquí hablamos de que efectivamente hay expertos en su área, hay muchos de ellos sin los referentes didácticos y pedagógicos para formar futuros investigadores. Entonces, esto es algo bien interesante que está sobre la mesa. Dice, creo que no se quitan su túnica sagrada, ¿no? El formador se debe formar para formar. Entonces, aquí la parte pedagógica y didáctica, pues está resaltando en cuanto a que sí, efectivamente, son expertos en las áreas, pero o está faltando un poco la parte educativa, didáctica, pedagógica. Y esto, bueno, nos lleva a las conclusiones como tal, en las que, bueno, surgen diferentes ideas. El principio del reconocimiento, en principio se debe de caer en cuenta de que debe haber un reconocimiento, que hay un abanico amplio de retos y adversidades. Todo parte del reconocimiento. Es decir, para poder mejorar es necesario reconocer que existe algo que mejorar, ¿no? Entonces, esto es un punto sobre la mesa. En segundo, es natural que un programa de posgrado joven, con apenas, me parece que son 5 o 6 generaciones, surjan este tipo de situaciones que se van a ir subsanando con el paso y la maduración del programa. Eso también es bien, hay que aclararlo. En tercero, debe haber una posición de apertura, ¿no?, para la mejora. No asumirse como que nada es perfectible o que todo se encuentra bien, no, o sea, reconocer que existen áreas de oportunidad y mantener una posición de apertura que permita, pues, subsanar esas situaciones. Y fortalecer las acciones positivas o acertadas, como se mencionó hace un momento, que haya un acompañamiento de asesores, que había espacios en los cuales socializar los trabajos. Bueno, se deben de fortalecer porque sí está generando un resultado positivo en la formación de estos estudiantes, del doctorado. Entonces, estas son nuestras conclusiones. No nos resta más que agradecer su tiempo y su atención y quedamos pendientes, ponemos en pantalla el correo de contacto por si llegara a haber alguna duda. Agradecemos el tiempo y atención y aplaudimos nuevamente los tiempos y espacios que se brindan para en este tipo de congreso para externar y compartir nuestros hallazgos.
Muy buenas tardes.